En el tema anterior exploramos las estrategias para reconocer a un líder sectario cuando existen señales de manipulación o abuso de poder. Hoy hablaremos sobre el significado de la palabra secta y analizaremos una pregunta compleja: ¿dónde termina la religión y comienza la secta? Lo haremos desde una mirada analítica y sociológica, sin juicios ni posturas personales. ¿Qué es una secta? Originalmente, secta es un término neutral que significa un grupo que se separa de una religión principal o que tiene creencias distintas dentro de una tradición más grande. En el uso común hoy en día, el término secta tiene una connotación negativa. Se usa para describir grupos cerrados que, más allá de sus creencias, ejercen un fuerte control sobre la mente y la conducta de sus miembros. Suelen girar en torno a un líder carismático y promueven la obediencia absoluta, el aislamiento y la pérdida de autonomía personal. Por eso, los especialistas advierten que el problema no está en la fe que profesan, sino en las prácticas que ponen en riesgo la libertad y, a veces, incluso la vida de quienes las integran. ¿Por qué algunas personas dicen que todas las religiones son sectas? Esa es una pregunta interesante y que genera mucha discusión. Cuando algunas personas dicen que todas las religiones son sectas, generalmente están usando una visión o definición particular de la palabra secta. Vamos a desglosarlo un poco. ¿Por qué dicen que todas las religiones son sectas? Desde un punto de vista académico o sociológico, todas las religiones comenzaron alguna vez como un pequeño grupo con creencias particulares que se separaron de alguna tradición o grupo más grande. Por lo tanto, en ese sentido, cada religión podría ser vista como una secta en algún momento de su historia. Desde un punto de vista crítico o escéptico, algunas personas usan secta para cuestionar la legitimidad o autoridad de cualquier religión organizada, señalando que todas implican un sistema cerrado de creencias y ciertas reglas que se deben seguir. Para ellos, no hay tanta diferencia entre las religiones establecidas y los grupos que llamamos sectas, porque ambos influyen mucho en la vida y pensamiento de sus miembros. La palabra secta muchas veces la usan las religiones o grupos espirituales para desacreditar o marginar a otros que desafían su autoridad o interpretación. En algunos discursos sociales la palabra secta es una forma de estigmatizar a creencias alternativas. En sistemas de control social de masas, el concepto de secta se instrumentaliza como una herramienta de ingeniería social que cumple dos funciones paralelas: dividir y guiar. El discurso dominante utiliza la palabra secta para marcar fronteras simbólicas entre lo aceptable y lo desviado. Así, los grupos o ideas que se salen del marco establecido son etiquetados como sectarios, lo que genera miedo, rechazo y distanciamiento. Ese miedo fragmenta a la sociedad. Unos se agrupan bajo la etiqueta de lo legítimo y otros quedan al margen, sin credibilidad ni voz. Cada grupo ve al otro como el equivocado, el fanático o el manipulado, mientras cree que su propio camino es el único auténtico o despierto. Lo que no perciben es que ambos participan del mismo patrón de pensamiento cerrado, solo que con símbolos y discursos distintos. Así, el concepto secta se convierte en una herramienta interna de separación. Cada comunidad refuerza su identidad no solo por lo que cree, sino por lo que rechaza. El otro grupo se convierte en el espejo donde proyecta todo lo que teme ser. El resultado es un sistema perfecto de control simbólico. Las masas espirituales se fragmentan solas, convencidas de que han elegido libremente el camino correcto, cuando en realidad siguen atrapadas en estructuras muy parecidas. Una secta no es solo un grupo pequeño o no religioso, sino un grupo con ciertas conductas como control, manipulación, aislamiento, que afectan la libertad y bienestar de sus miembros. Muchos grupos con conductas sectarias se autoetiquetan como no religiosos o espirituales para evitar el estigma social asociado a la palabra religión o secta. Sin embargo, su comportamiento y estructura puede asemejarse mucho a lo que académicos y expertos llamarían una secta. Si dentro de grandes religiones establecidas han ocurrido y ocurren abusos graves, ¿qué diferencia hay entre religiones y sectas en este sentido? Las sectas suelen ser más visibles en su manipulación porque son más cerradas,
y a menudo sus miembros tienen menos opciones para salir o denunciar, pero definitivamente, el abuso y la manipulación pueden existir en todos los tamaños y formas de grupos espirituales. La autoidentificación como religión no excluye la existencia de prácticas sectarias. La clave está en analizar cómo operan en la práctica: grado de control, aislamiento, autoritarismo y respuesta a la crítica. En ciertos contextos sociales, culturales y mediáticos, los límites entre religión y secta se han ido difuminando hasta volverse prácticamente intercambiables en el significado, aunque no en su lexema. Una secta puede transformarse en religión si obtiene legitimidad, del mismo modo que una religión puede ser calificada de secta cuando pierde poder o credibilidad. En la actualidad, los procesos de adhesión y control simbólico que antes se asociaban exclusivamente a las instituciones religiosas se manifiestan en entornos seculares y mediáticos. Grupos o figuras que se autodefinen como no religiosas, por ejemplo, canales espirituales, comunidades de autoayuda, movimientos de energía o despertar de conciencia, e incluso influenciadores motivacionales, reproducen patrones estructurales semejantes a los de las religiones y las sectas. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo tema.